Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del 9º mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y en concreto, dentro de la explicación de ese 9º mandamiento, hoy es el segundo programa que dedicamos al apartado que dice el combate por la pureza. Ayer lo iniciamos, la explicación del punto 2520, pasamos hoy al 2521. Un tema, como vais a ver, muy práctico, interesante. La pureza exige el pudor, por lo tanto aquí vamos a hablar del pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que igual más de uno al escuchar este punto que habla del pudor y lo va describiendo características del pudor, pues alguno igual ha pensado y ha dicho, anda, todavía se habla de estas cosas. Esto no era ya algo caduco, trasnochado, estas cosas todavía se dicen, se proclaman. Pues sí, la verdad cristiana, la verdad moral cristiana, tiene la capacidad, tiene la característica de ser una verdad moral por sí misma, ¿no? Y de no ser hija de su tiempo. Yo creo que una de las mayores esclavitudes que podemos tener es la de la esclavitud propia de ser hijos de nuestro tiempo, en el sentido de ser esclavos de nuestro tiempo. Nosotros somos hijos de Dios, no esclavos de nuestro tiempo. O sea, es una pobreza muy grande el que alguien tenga una concepción moral de la vida dependiendo de en qué tiempo haya nacido, ¿no? Entonces, claro, como hemos nacido pues en este siglo XX, XXI, pues claro, entonces somos totalmente ciegos hacia ciertos valores como los de la pureza, etcétera, ¿no? Qué pobreza, ¿no? Qué pobreza moral. Creo que lo propio del cristianismo es tener la capacidad de juzgar los valores de la vida desde Cristo, desde el Evangelio, sin que la circunstancia histórica en la que nos haya hecho nacer nos vaya a resultar como una especie de un velo que nos impide ver la realidad. Insisto que Chesterton, en esa famosa frase suya, ¿no? El cristianismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, que es una esclavitud. Hijos en el sentido negativo, ¿no? En el sentido que te determina totalmente, que eres un esclavo de tu tiempo. Por eso, ¿no? Frente a la sorpresa de que igual alguno dice, pues sí, hablamos de la pureza, ¿cómo no vamos a hablar de la pureza? Hablamos del pudor, ¿cómo no vamos a hablar del pudor? Porque la Iglesia ama al hombre en Cristo. Y si ama al hombre, también tiene que ayudarle a cultivar ciertos valores y a preservarse de ciertos males morales. Y por eso tiene que hablar de esto. Es verdad que quizás en los últimos años ha existido en la predicación nuestra un ocultamiento de estos temas. Bueno, pues diríamos sí y no, ¿no? No en el sentido del magisterio de la Iglesia. Ya vais a ver aquí que el catecismo es clarísimo. O sea, la Iglesia no ha callado nuestros valores. Si uno escucha pues, aquellas catequesis hermosísimas que hizo Juan Pablo II, catequesis sobre el amor humano, maravillosas, ¿no? O veis lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera. Pero igual sí que tenemos que reconocer que muchos de nosotros, los predicadores, pues llegados a estos puntos, hemos dicho, quita, que hablo de esto y vamos, y me van a poner pingando, ¿no? Entonces vamos a ver si de estos temas los pasamos rapidito o llegado al 6º y 9º mandamiento decimos dos palabritas así un poco, digamos, genéricas del sentido del respeto a la persona, etcétera, ¿no? Pero vamos, sin detallar mucho, porque es que detallas hoy en día y saltan chispas de estas cosas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que en esto se ha podido funcionar un poco la ley del péndulo, ¿no? Que se ha podido pasar de predicar el 6º y 9º mandamiento, pues hablando de los centímetros de la manga o de la falda, a no concretar nada y hablar únicamente en términos genéricos, ¿no? Pues porque existe
existe en nosotros, los predicadores de la verdad y la moral cristiana, existe una presión muy grande por parte del ambiente que nos rodea, y tenemos, lógicamente, pues, que tener la libertad de los hijos de Dios para poder ser fieles al mensaje que proclamamos. Bueno, dicha esta pequeña introducción, vamos al tema, ¿no? La pureza exige el pudor. Vamos a ver, ¿qué distinción hay entre pureza y pudor? ¿No? Aquí por pureza entendemos la virtud de la castidad, ¿no? Relación entre castidad o pureza y pudor. Bueno, la castidad o la pureza es una virtud, ¿no? Que orienta para el bien, orienta para el amor, el impulso genésico humano, ¿no? O sea, el impulso de la sexualidad humana. La sexualidad tiene también un fuerte impulso, y lo que hace la virtud de la castidad o de la pureza es orientar al amor, ese impulso genésico, ese impulso sexual, tanto en sus aspectos físicos como afectivos, ¿no? Orientarlo. Porque si no lo orientas, como decíamos ayer, si no lo orientas, ese impulso sexual nuestro acaba siendo como una especie de animal suelto que tenemos ahí dentro, ¿no? Es decir, que la virtud de la castidad o del pudor implica, pues, un dominio de nosotros mismos, supone luchar por la libertad, por conducir ese impulso sexual y no ser arrastrado por él, o sea, el dominio de nosotros mismos, la lucha por la libertad, así como también la caridad con respecto hacia los otros, que yo veo a una persona, a un hombre, a una mujer, lo veo como una persona y no como un objeto, que me está impeliendo, me está provocando, ¿no? Bueno, esta es la virtud de la castidad o del pudor. Y la virtud de la castidad o de la pureza. Y un aspecto de la castidad es el pudor. Mientras que la castidad, ¿no?, o la pureza, que los utilizo como sinónimos, castidad o pureza, mientras que la castidad modera ese impulso sexual que decíamos, el pudor lo que hace es ordenar más bien las miradas, los gestos, las conversaciones, los vestidos, el uso que yo tengo de espectáculos, es decir, todo un conjunto de circunstancias que están más o menos en relación con ese impulso sexual. Por eso Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que el pudor se ordena a la castidad, pero no como una virtud distinta de ella, sino como una especie de circunstancia especial, ¿no? Santo Tomás tiende a decir que el pudor no es que sea una virtud distinta de la castidad, sino que es como una especie de como un apartado de esa virtud, un apartado que habla de las circunstancias en las que hay que vivir la castidad, etc. Otros, sin embargo, hablan del pudor pues como una virtud aparte o distinta, muy relacionada, por supuesto. Bien. Pero bueno, yo creo que esta era un poco una explicación primera necesaria, ¿eh? O sea, la castidad es la virtud que ordena el impulso sexual hacia el amor, y el pudor se encarga de ordenar las circunstancias que rodean a todo eso. Pues que si la forma de vestir, mis gestos, los espectáculos, etcétera, todo tipo de circunstancias que condicionan bastante, claro, condicionan el poder lograr ese objetivo, el objetivo de que el impulso genésico sexual pueda ser conducido al amor, ¿no? Hay también una definición que hizo Su Santidad Pío XII en un discurso que pronunció allá por el año 1957 con mucha precisión sobre cómo se entiende el sentido del pudor, ¿no?, la virtud del pudor. Decía él: en la innata y más o menos consciente tendencia de cada uno a defender de la indiscriminada concupiscencia de los demás un bien físico propio, o sea, decir, que es algo un poco innato, dice, ¿no? O sea, más o menos una tendencia que existe en nosotros a defendernos de una concupiscencia, de los demás hacia nosotros, ¿eh? O sea, a mantener una cierta reserva, ¿eh? Eso es tener un pudor, decía Pío XII. Con una prudente selección de circunstancias, añadía, para que estemos reservados para lo que es la voluntad de Dios, bajo el escudo de la castidad y de la modestia. O sea, uno se reserva en cierto pudor, en cierta intimidad, para lo que será
para lo que es la voluntad de Dios, para lo que es la vocación de Dios, ¿no? No está expuesto de cualquier manera a los ojos de los demás, sino que es como una tendencia innata un poco a la reserva interior. Vamos a intentar explicar estas definiciones, ¿eh? El catecismo añade, dice, después de haber dicho, la pureza exige el pudor. Hemos explicado un poco, diferencia pureza y pudor. Y luego dice en la siguiente frase, el pudor, es parte integrante de la templanza. Bueno, de la templanza. Acordaros de que allá por el número 1809 del Catecismo hablábamos de qué es la templanza. 4 son las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. De ahí viene la palabra templado. Templado aquí no se utiliza en el sentido de no eres ni frío ni caliente, eres pues eso, ¿no? Uno que quiere nadar a 2 aguas. No van por ahí los tiros, ¿eh? Aquí no se utiliza la palabra templado en el sentido de mediocridad, ni frío ni caliente, no. Aquí se utiliza la palabra templanza, es de templar, es decir, tener todo lo contrario, no ser fuerte para frenar cuando hay que frenar, y elevar cuando hay que elevar, ¿no? O sea, es decir, buscar el punto medio. En el medio está la virtud, ¿no? Que los montes se abajen, y que las depresiones se levanten, buscar el punto medio. De ahí viene la palabra templanza, moderar la atracción, procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados, asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos y mediante los deseos en los límites de la honestidad, guardar una sana discreción y no dejarse arrastrar por las pasiones, ¿no? Bueno, esto de la templanza, como veis, es importantísimo, es importantísimo. Si uno no da la batalla de la templanza desde los primeros años de la vida, en la educación de los niños, luego esa batalla la vamos perdiendo, ¿no? O sea, poco a poco. Yo suelo decir, me habéis escuchado en este programa más de una ocasión, que si, por ejemplo, no se da la batalla desde los primeros años de educar el gusto, esto me gusta, esto no me gusta, esto no quiero para comer esto, ponme otra cosa. Si no somos capaces de dar la batalla de vencer nuestros gustos y educar nuestros gustos, de manera que sepamos también comer de todo y saber decir que no a nuestro gusto caprichoso y educarlo, pues luego resulta que el hombre que no va educándose así, que no es templado, es un esclavo de sus caprichos, ¿no? Me apetece esto, allá que voy. Me he sentido arrastrado por lo otro, allá que voy rodando por... Es decir, vamos creándonos una multitud de esclavitudes por no haber cultivado la virtud de la templanza desde el principio. Insisto, pues, la palabra templanza no es aquí, en este contexto, no tiene nada que ver con esa especie de equidistancia o tibieza de que yo ni me decanto por una cosa ni me decanto por la otra, estoy en un terreno intermedio en el que no tomo partido. No van por ahí las cosas, ¿no? Ser templado es ser capaz de decir que no a todos los altibajos que hay en nuestra vida, a todas las situaciones de un signo y de su contrario, ¿no? Ante la indolencia y ante la ira, ni una cosa ni la otra. ¿No? Ante los ímpetus, ¿no? O ante los temores, ni una cosa ni otra. Ni me arrastra la ira, pero tampoco me dejo quedarme con los brazos cruzados por mis temores, ni una cosa ni otra. Eso es ser templado, ¿eh? Bueno, pues aquí lo que viene a decir el catecismo. El pudor es parte integrante de la templanza. Qué importante, por lo tanto, es el pudor, el ser capaz de dominarnos, el ser capaz de no dejarnos arrastrar por los impulsos. Es como un instrumento para que la templanza ordene las cosas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos
la explicación sobre el tema del pudor cristiano en el punto 2521 en el que nos encontramos. Decíamos, la pureza exige el pudor, es parte integrante de la templanza. Y continúa diciendo, el pudor preserva la intimidad de la persona. Vamos a intentar hablar qué es esto de que expresa la intimidad de la persona. Me quiero servir también de algunas reflexiones sobre el pudor en la Sagrada Escritura, que hace también un autor muy conocido de esta casa, don José María Iraburu, en una obra que tiene titulada Elogio del Pudor. Esta obra, Elogio del Pudor, si alguno pues quiere conseguirla, es fácil conseguirla por internet, tecleando en Google, en cualquier buscador, tecleando este título, Elogio del Pudor. Bueno, pues sirviéndome un poco también de algunas reflexiones que él hace. ¿Qué es esto de que el pudor preserva la intimidad de la persona? Fijaros, uno recurre al Antiguo Testamento y ve ya como en el libro del Génesis, cuando se narra el primer pecado del hombre, se dice como Adán y Eva, en principio, estaban desnudos sin avergonzarse de ello. Lo tenéis ahí en Génesis 2:25, ¿no? Sin avergonzarse de ello, pues que estaban creados a imagen y semejanza de Dios. No tenían nada de qué avergonzarse, o sea, ajenos a toda maldad, vivían en una perfecta armonía entre alma y cuerpo, ¿no? Su naturaleza pues era pura, era perfecta, no tenían ningún problema de impureza. Y es el pecado el que distorsiona aquella realidad que salió de manos de Dios así. Es el pecado el que distorsiona esa armonía que había en ellos entre alma y cuerpo, y entonces se suscita una especie de vergüenza, un pudor para defenderse frente a esa distorsión que el pecado había creado en ellos. Esa especie de vergüenza, de pudor que se suscita en ellos para defenderse de ese desequilibrio que se había producido en ellos, fruto del pecado, es bueno, porque ese pudor, esa vergüenza, les lleva a preservarse de la tendencia pecaminosa que se ha generado en ellos por el pecado, ¿no? Y Dios mismo ve con buenos ojos esa tendencia, ese sentido del pudor. Y dice incluso el texto que el Señor hizo al hombre y la mujer, hizo unas túnicas de pieles y los vistió. Entonces, bueno, por lo tanto, digamos que el sentido del pudor está expresado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento en primer lugar, como una reacción de defensa del hombre frente a la distorsión que se ha provocado en nosotros por el pecado. Antes del pecado no había ningún problema, porque la desnudez no era incitación de nada, porque había un perfecto equilibrio entre la corporalidad y la espiritualidad, pero es que después ese equilibrio está muy dañado, y entonces tiene que haber un preservar la intimidad del cuerpo para que no sea una incitación al pecado. Hay más textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el del Eclesiástico, capítulo 9, versículo del 7 al 8, donde dice, por ejemplo, habla del pudor y las miradas, ¿no? Dice, no pasees tus ojos por las calles de la ciudad, ni andes rondando por lugares solitarios, no fijes demasiado tu atención en la doncella, y no te entramparás por su causa. Curioso, ¿no? Esta expresión del libro del Eclesiástico, que también está en el libro de Job, no fijes demasiado tu atención en la doncella, y no te entramparás por tu causa. O sea, habla por lo tanto de una posibilidad, de un peligro que existe a que la dispersión de las miradas, etcétera, sin sentido del pudor, te acaba entrampando, dice, te acaba entrampando. Que ya en el Antiguo Testamento vemos este valor del pudor. Pero es sobre todo Jesucristo en el Nuevo Testamento el que más remarca este valor. En el Nuevo Testamento está mucho más remarcado que en el Antiguo Testamento el valor, el sentido del pudor. En la enseñanza del apóstol San Pablo de una manera muy especial, que él está poniendo, ¿no?, ante los ojos de todos, está denunciando la ceguera moral de su tiempo. La ceguera moral, pues, de aquel mundo griego, grecorromano, en el que el cristianismo se abría paso en los primeros siglos, ¿no?
una ceguera moral que además, tal y como San Pablo la describe, está ligada en la ceguera, en negar a Dios y en negar también la virtud de la pureza. Son dos cosas que están ligadas en él. Por ejemplo, uno ve en Romanos capítulo 1, versículo 22, pues cómo acusa, o sea, pone al descubierto San Pablo la adoración, como aquellos necios, dice él, aquellos necios, alardeando de sabios, estaban adorando como si fuese Dios a las criaturas humanas, haciendo idolatrías, falsos dioses, ¿no? Y luego dice, y por eso, porque estaban adorando a falsos dioses, dice, Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, a sus pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural, se abrasaron en la concupiscencia de los unos por los otros, los varones con los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. Y por eso, porque no procuraron conocer a Dios, Dios les entregó a su perverso sentir, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia. Vamos a ver, es curioso que San Pablo está ligando el no conocer al Dios verdadero con los desórdenes también en materia de sexualidad, y con la impureza, y con el rechazo de toda castidad y de todo pudor. El no conocimiento del Dios verdadero acaba ocasionando una distorsión muy grande en la comprensión de la propia sexualidad. Hay un nexo muy profundo entre la irreligiosidad y la lujuria, según el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Un nexo profundo entre irreligiosidad y lujuria. Y es evidente que el cristianismo, en los primeros siglos, tuvo la valentía de afirmar la castidad y el pudor, pues en un mundo que lo ignoraba y que era contracultural a tope, el proclamar esos valores en un mundo tan adverso, en el mundo grecorromano. Tenemos hoy miedo de que el cristianismo resulte muy contracultural, ¿no?, cuando predica los valores de la pureza. Bueno, básicamente lo mismo que en el tiempo de los romanos, No os penséis que estamos viviendo una situación novedosa para la Iglesia, la de tener que llevar a cabo una predicación tan contracorriente, si estamos en lo de siempre. Porque también en el mundo greco-romano, pues la impureza se había hecho de ella casi pues una especie de deporte nacional. El deporte nacional de la Roma decadente pues era la impureza. Las infidelidades conyugales eran numerosísimas. Y bueno, y además, curiosamente, en el Imperio Romano hay una tendencia, porque el Imperio Romano, por mucho que fuese pagano, en sus primeros tiempos, en los tiempos heroicos de la República, se mantenían mucho mejor las virtudes, las costumbres naturales. Pero en la medida en que se va corrompiendo el Imperio Romano, por la vida fácil, por el pan y circo, como nos ocurre a nosotros, por el pan y circo, poco a poco las virtudes naturales se van corrompiendo, ¿no? En los primeros tiempos del Imperio Romano, las costumbres no eran tan licenciosas, O sea, no existía tanto divorcio en el inicio de la República. Por ejemplo, no se permitía un divorcio así por las buenas. Únicamente se permitía el divorcio, pues, con problemas graves, y tenía que el consejo familiar, se reunía un consejo familiar y tenía que aprobarlo, etcétera. Pero luego ya, pues según se va degenerando el Imperio Romano, pues por ejemplo el divorcio es cosa corriente, basta con el consentimiento mutuo, ya no se quieren, ya eso es suficiente para justificar el divorcio, ¿no? Me imagino que a algún oyente esto le sonará algo a nuestra realidad actual. El divorcio exprés, ya sin alegar ni causa ni motivo, fuera, ¿no? Ya no nos queremos, ¿no? Ya se ha terminado la chispa del amor y no sé qué. O sea, es decir, se produjo toda, ¿no?, una tendencia a la degeneración. Y en aquel contexto, los cristianos y San Pablo y Jesucristo proclamaron unos valores contracorriente. En un tiempo en el que incluso el Imperio Romano decadente
buscaba el espectáculo que era el espectáculo de atracciones, lo que buscaba era sensaciones fuertes, ¿no? En el pan y circo, en el tener a la población atenta. Y para buscar sensaciones fuertes, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues intentar mostrar espectáculos de sexo real y de violencia real, ¿no? Y entonces había montones, ¿no?, de representaciones teatrales, escénicas, en las que se practicaban relaciones sexuales ante los ojos de los demás, e incluso también hay actos de violencia que, para que resultasen más reales ante el público allí congregado, hasta sacaban algún condenado a muerte a escena para matarle allí en directo, porque la escena así lo requería del teatro que estaban representando, y para que fuese más real la escena y no simularla, sacaban en ese momento a un extra que era un condenado a muerte, y allí le apuñalaban y le mataban delante de todos y todo el mundo aplaudiendo la escena, ¿no? Porque era más real, que la sangre fuese real, que la relación sexual se viese allí. Es que es curioso, ¿no?, cómo la violencia y el sexo invaden el teatro y la literatura en la decadencia del Imperio Romano. Entonces dice uno, es increíble, ¿no? Es increíble cómo la historia se repite. Nos creemos que somos modernos. ¿Modernos de qué? ¿Modernos de qué? O sea, estamos viviendo un montón de situaciones entre nosotros que son la decadencia del Imperio Romano. Un occidente que se corrompe, que su abundancia, su comodidad, el hecho de haber tenido una comodidad de vida, etcétera, todo tipo de lujos y placeres, nos corrompe moralmente, ¿no? Nos corrompe moralmente. A veces le achacamos a Dios, ¿cómo Dios puede permitir la pobreza? Pero por Dios, ¿cómo le achacamos eso a Dios si casi la riqueza es una situación mucho más peligrosa? Y lo estamos viendo en nuestra vida. Y además que la pobreza, la culpa no la tiene Dios, la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero es que encima estamos viendo que la riqueza, la sobreabundancia, es un peligro moral terrorífico para todos nosotros. Bueno, pues esta realidad, ¿no?, esta realidad de la Grecia, de la Roma decadente, etcétera, es la realidad en la que el cristianismo tuvo que dar testimonio de Jesucristo y no avergonzarse de ello. Y proclamar al mundo que la virtud de la castidad es necesaria para que el hombre no sea un objeto, no sea algo de usar y tirar, no sea un Kleenex. Y el pudor es necesario. El poder es necesario para custodiar la dignidad de la persona. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2521, en el que estamos hoy centrados. Un punto que habla del combate por la pureza y, en concreto, habla del sentido del pudor. Decíamos en la intervención anterior que el pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. O sea, es decir, que hay un sentido de la intimidad en las personas. Y esto es lógico, ¿no? Fijaros, si malo es ser poco comunicativo, una persona que no se comunica, que vive ahí encerrada en sí misma, ¿no?, que no tiene una mínima naturalidad de abrirse a los demás, pero ojo, también malísimo es lo contrario, ¿no?, que alguien no tiene el sentido un poco de la prudencia y es un lorito que lo suelta todo y lo dice todo de cualquier manera, ¿no? Los niños, por ejemplo, es lógico que tengan que ser educados en este sentido de preservar la intimidad. Yo recuerdo a un niño pues que venía a la catequesis y allí en plena reunión delante de todos ya pues levanta la mano y dice, pues ayer papá y mamá discutieron y mamá cogió los platos de la mesa y los tiró al suelo, ¿no? Yo, niño, calla. Entonces hablas con él y después le dices, mira, es que esas cosas no hay que decirlas delante de los demás. Pues eso que pasó ayer en casa pues fue una pena, vamos a rezar por papá y por mamá y bueno, pues podemos hablar con ellos, pero tú esas cosas no las digas en público delante de todo el mundo. O sea, es decir, también hay que educarle a un niño en que las cosas íntimas de la familia no se pueden estar sacándolas, aireándolas por ahí. O sea, digo yo que el sentido del pudor no únicamente afecta a los aspectos de la sexualidad, también el sentido del pudor hace referencia a toda la vida. Uno no puede tener una indiscreción, o sea, ser indiscreto, ¿no? Se puede ser indiscreto, pues no sé, de muchas maneras.
En un contexto determinado, pues uno diciendo lo que ha pasado en casa, pues ayer la vecina, no sé qué, oye, pero tiene un poco más de pudor, sea un poco más discreto, ¿no? Bueno. Sentido de la intimidad, que es importante esto. Yo creo que estamos en un mundo en el que a veces no sabemos tener sentido de la intimidad, sentido del freno. O sea, un freno que entiende, oye, yo no puedo estar aquí poniendo al escaparate las cosas, ¿no? Hay hoy en día unas dificultades especiales a este respecto. O sea, la gente te cuelga, por ejemplo, en internet, en su blog personal, te cuelga allí unas fotos suyas y sale ahí vestido en pijama y no sé qué, pero bueno, y hace, por ejemplo, de internet una especie de escaparate, un escaparate en la que está allí mostrando intimidades. No me refiero a intimidades exclusivamente en el sentido sexual de la palabra, no, sino intimidades que dicen, hombre, no me parece normal que estés tú mostrando en un escaparate que puede entrar cualquiera a ver eso. No sé, una cosa es que estés en un ambiente de familia y otra cosa es que tú que no tengas un filtro, ¿no? Un filtro de pudor, de preservar tu intimidad. O sea, que esto vaya por delante, ¿no? Aunque es verdad que luego más específicamente aquí la palabra pudor, intimidad, se refiere a todos los aspectos que están en torno a la sexualidad, pero no exclusivamente, como veis, no exclusivamente. Hay, por lo tanto, es necesario saber mantener la intimidad para ordenarla a la castidad. Continúo un poco en la explicación teológica, ¿no?, del sentido cristiano de este pudor, sentido cristiano del vestido, como he comenzado la intervención anterior. En la catequesis del Génesis, en la que se ve claramente que por el pecado original Adán y Eva necesitaron del vestido porque se vieron desnudos y entonces se dieron cuenta que debían de cubrirse, ¿no? Que la desnudez que antes para ellos no era ningún problema, ahora comienza a serlo, ¿no? Y la desnudez de uno es incitación para el otro. Ellos se vieron, según dice San Juan Crisóstomo, se vieron despojados Adán y Eva del hábito de la gracia sobrenatural, que estaban revestidos por ella. La gracia de Dios era su vestido. No necesitaban antes del pecado original ningún trapo. Porque la gracia de Dios era la que les vestía. Pero sin embargo, después de que el pecado, ¿no?, ha roto esa gracia de Dios, se sienten desnudos y tienen que vestirse. La pérdida del vestido de la gracia pone de manifiesto que la naturaleza humana está desvestida. Es una naturaleza humana despojada, cuya desnudez se traduce en sentir vergüenza, en sentir pudor. Así lo explica San Juan Crisóstomo. Y entonces el vestido, las vestimentas que utilizamos, son un recordatorio de que todos tenemos esa condición que ha sido herida por el pecado y necesitamos vestirnos. Por una parte, el vestido es también para nosotros como una añoranza de la primera dignidad perdida. Un intento permanente de recuperar la nobleza primitiva, ¿no? O sea, es decir, estando en Dios, estamos vestidos, nuestra vestidura es la gracia divina. No necesitamos de vestimentas, porque es la gracia de Dios la que es nuestro hábito. Bueno. Y entonces, digamos, la teología cristiana insistió en que nosotros tenemos que revestirnos de la gracia, ¿no? Que estas vestiduras que tenemos, estas vestiduras tienen que ser un signo de vestirnos de Cristo. El hombre pecador puede también tener la tentación de hacer de sus vestiduras pues una tentación de vanidad y de lujo y de indecencia. O sea, resulta que la vestimenta, que tenía que ser pues para preservar el sentido del pudor y de la intimidad, a veces también se convierte pues en una especie de incitación de vanidad, de lujo, a ver quién tiene unas vestiduras más lujosas que el otro, ¿no? Y a ver la moda y lo otro, y dale que te pego, ¿no? Y al mismo tiempo de incitación. Bueno, San Justino dice que nosotros tenemos que desvestirnos de esas sucias vestiduras
O sea, de ese entrar en una carrera obsesiva del vestir con lujo, con vanidad, con indecencia, etcétera, ¿no? Desvestirnos de esas sucias vestiduras y revestirnos con el hábito glorioso de las virtudes cristianas, revestirnos de Jesucristo, dice San Justino. Estoy citando algunos textos de santos padres en los que hace como una fundamentación teológica de la virtud del pudor. Y de hecho el signo sacramental del bautismo nos recuerda el sentido espiritual del vestido. Recordad cómo hay un momento del bautismo en el que el sacerdote impone una vestidura blanca al recién bautizado, bien sea poniéndosela o colocándosela encima de la cabeza, etc. Dice, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, conserva esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna. Bueno, hay por lo tanto también una significación espiritual. Nuestros vestidos tenemos que entenderlos como una imagen de que estamos revestidos de Cristo. Lo principal es la vestidura de la gracia. Y nuestros vestidos, cuando los utilizamos con sentido de la discreción y del pudor, tienen que significar eso. Que sepáis incluso que en algunas órdenes religiosas, pues por la mañana los monjes, cuando se revisten, mantienen la costumbre de que al ponerse los hábitos, suelen rezar algunas oraciones de que Cristo es mi vestidura y me revisto de Cristo. Existe esa tradición monacal en distintas órdenes religiosas. Bueno, digamos que es la fe cristiana la que nos ha revelado la dignidad propia del cuerpo, la belleza del pudor y de la castidad. Y por eso la cuidamos. Y por eso la preservamos, ¿no? Hay una buena noticia del Evangelio sobre el pudor. Y en la historia de la Iglesia naciente, pues el sentido del pudor, de la castidad, así como también de la virginidad y del matrimonio monógamo, pues no es por nada, pero son novedades del cristianismo. Novedades del cristianismo. Y el cristianismo se resultó atrayente, entre otras cosas, porque decía cosas que no se atrevía a decir nadie. Y además esto también es una prueba de que el Espíritu Santo es capaz de renovar la tierra, porque todo un imperio que tenía, el imperio romano, que tenía aquellas costumbres licenciosas e impuras, se fue transformando. Y fue cambiando las costumbres de, por ejemplo, de las termas. Las termas romanas eran en aquel tiempo pues, el proceder habitual. Todo el mundo pues allí se entregaba pues en Roma, en la capital, llegó a haber más de 1000 termas, más de 1000. 1000 termas en las que todo el mundo pasaba montones de horas al día en una exhibición de un lujo en la que todo lo que estaban procurando era sensualidad, pérdida de tiempo, todo el día allí metidos, vanidad, lujo, búsqueda de placer, promiscuidad, y eso lo fue transformando el cristianismo. Y los cristianos, según se iban convirtiendo, iban abandonando las termas. Y los cristianos convertidos no asistían a las termas. Hacían una objeción de conciencia. Y fijaros por dónde que cambiaron el imperio romano. Y llegó un momento en que ni termas ni nada, ¿no? Ya en los siglos IV, V, VI fueron desapareciendo. O sea que no hay que tener miedo, ¿no? No tengáis miedo al mundo. Vivamos la novedad de Cristo sin acomplejarnos de ella. Que es algo maravilloso y magnífico, ¿no? O sea que ha habido una victoria del Evangelio sobre ese espíritu mundano. Algún ejemplo así concreto, algún ejemplo concreto quiero poner, por ejemplo, San Clemente de Alejandría. San Clemente de Alejandría dice, ¿no? Estamos hablando del año 215 más o menos, fijaros bien, siglo III. Él habla de que hay 4 motivos pues para acercarse a los baños frecuentes, ¿no? A las termas, ¿no? Y dice, primero, por limpieza; segundo, por salud; tercero, por defensa del frío; y tercero, por mero placer. Y él discierne, ¿no? Y dice, son lícitos los 2 primeros motivos, pero los otros 2 los rechazo. Dice, por limpieza y por salud, de acuerdo, vale. Pero si es ya por defensa contra el frío, por estar todo el día, ¿no? en
pues en un tipo de termas que buscamos el calor y no queremos frío, o por mero placer, lo rechaza, porque entiende que todo ello pues es una falta de mortificación y capacidad de afrontar también la cruz de la vida. Y este autor, Clemente de Alejandría, y otros como San Cipriano, San Atanasio, van distinguiendo y van educando a los primeros cristianos el saber distinguir cuándo sí utilizar y cuándo no utilizar aquellas costumbres que existían en el Imperio Romano. Tiene que haber una moderación propia de la templanza, ¿no? Evitando una frecuencia excesiva, o eligiendo, decían ellos, elegid las horas en las que uno con discreción se pueda bañar sin estar sometido a los ojos de los demás. O sea, iban educando al pueblo cristiano. Y les decían, por ejemplo, leo un discurso de San Clemente de Alejandría que es precioso, dice: lo que hace falta sobre todo es bañar el alma y el cuerpo de vez en cuando. Decía, pero sobre todo baña el alma, Muchas veces, dice él, la refinada limpieza del cuerpo coincide con una gran suciedad del alma. Y entonces San Clemente de Alejandría aplica ese texto de Jesucristo, de Mateo 23, y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque parecéis sepulcros blanqueados, con una apariencia exterior muy limpia y un interior podrido, lleno de porquería. Fijaros, aplica este texto de Jesús para acusar a aquella costumbre romana de todo el día en las termas, todo el día allí, exhibiéndose y diciendo: mira, menos estar aquí de baños, que tienes tu cuerpo muy limpio y tu alma está podrida. Fijaros, San Clemente de Alejandría, lo que en el siglo III allí no soltaba el hombre. San Cipriano, pues lo mismo, o sea, decir que como han sido valientes, pero valientes donde los haya, ¿no? Los padres de la Iglesia, a la hora de proclamar la virtud de la pureza delante de los demás, ¿no? Termino con San Cipriano, que hay muchísimos textos, pero bueno, dice un texto: ¿y qué decir de los que acuden a los baños en promiscuidad y se prostituyen ante miradas curiosas y lascivas? Cuando allí ven desnudos a hombres y mujeres, son vistos por ellos con desvergüenza. ¿Dirás acaso, dice San Cipriano, allá se las haya quien lleve tales intenciones? Yo no tengo tu interés que reparar y lavar mi cuerpo. Y le dice San Cipriano: no te excusa ese pretexto, ni te libras por ello de inmodestia el que tú no tengas malas intenciones. Podrás tú no mirar a nadie con ojos deshonestos, pero otros te mirarán a ti. O sea que también tú eres, la virtud de la modestia es un cuidado no solo de mí mismo, sino también un cuidado de los demás. Esto es importante y concluyo con esto. O sea, la virtud de la modestia y del pudor tiene que cuidar también de la salud espiritual de los otros. O sea, yo no debo de ser un motivo de incitación para los demás. No vale, como dice aquí San Cipriano, decir: no, si yo no tengo ninguna mala intención, que no vale eso. Que tú también tienes una responsabilidad moral del bien espiritual y del bien moral de tus hermanos, y tienes que cuidar de ellos. Aquí también se aplica ese texto: ¿acaso soy yo el guardián de mis hermanos? Pues claro que soy guardián y tengo una responsabilidad moral también del bien de los otros. Bueno, pues continuaremos con ello. Hoy nos hemos quedado en el punto 2521 sobre cómo la pureza exige el pudor. Hemos querido distinguir qué es pureza, castidad, de qué es pudor, y ver cómo están relacionados el uno con el otro. El pudor al servicio de la castidad, al servicio de la pureza. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Monseñor, llamo desde Madrid. Sí. Yo quería preguntarle, o bueno, hacer un comentario respecto al tema de las termas romanas. Uh-huh. Y es que bueno, o sea, yo evidentemente estoy totalmente en contra del aspecto de promiscuidad, pero el aspecto de, bueno, pues de limpieza y de higiene me parece positivo. O sea, de hecho, esto es algo que luego se perdió pues durante mucho tiempo pues en la Edad Media, ¿no? Que realmente pues no había una práctica de higiene, no fue hasta pues quizás el siglo XIX o XX. Entonces yo querría que me aclarara este aspecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues mire, la verdad es que yo en esa cita de San Clemente de Alejandría que he hecho, del siglo III, allá por el año 200 y poco,
él hizo una matización que prácticamente ha elegido su texto para entender que claro que hay un valor, ¿no? Pero que hay que discernirlo, ¿no? Él decía que podían ser 4 las finalidades de los baños, ¿no? Decía las termas. Claro, es verdad que en aquel tiempo no existían baños en casa. Claro, ocurría eso, ¿no? Que nosotros hoy en día tenemos baños privados en tu casa. Pero claro, en aquel tiempo no existía tal cosa y no había ni agua corriente ni nada por el estilo, y para bañarse, para limpiarse, había que ir a las termas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ocurría? Que en el ambiente romano las termas, de paso, ¿no? Que Pisuerga pasaba por Valladolid, ya se convertían en todo un mundo de promiscuidad. Ese era el problema moral, que hoy en día ciertamente pues está en gran parte resuelto para quien quiera tener una higiene en la intimidad de su hogar, ¿no? Bueno, eso dicho de paso. Pero en aquel momento es verdad que San Clemente de Alejandría distingue, ¿no? Hay finalidades distintas. Se decía, primero la limpieza, segundo la salud, tercera la defensa contra el frío y cuarta el mero placer. Y entonces San Clemente decía, las 2 primeras me parecen bien. La búsqueda de la promiscuidad y el placer la rechaza totalmente. Y también la defensa contra el frío, también dice que, ojo con ella, que estamos aquí convirtiéndonos en unos blandos, aquí los romanos, que no hace tanto frío en Roma, y ya está bien, y ya está bien de estar todo el día aquí metidos en termas calentitos, en vez de estar cada uno trabajando en su sitio. O sea que fijaros que también San Clemente va educando un poco en la fortaleza, ¿no? En la dureza interior, en no ser unos blandos, porque generalmente la impureza también ha ido de la mano de una falta de mortificación. Pero bien, evidentemente la pureza no tiene que ser una excusa para la falta de higiene, que igual en muchos periodos de la Edad Media, más configurada por el cristianismo, podía haber menos higiene. Bueno, pues sí, sí, pero también es verdad por el hecho de que ellos no tenían el agua corriente, etcétera, y los medios de higiene que tenemos nosotros hoy en día. O sea, se explica por esas carencias que tenían, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos todos esos medios y, sin embargo, pues tenemos una falta de modestia y de sentido del pudor pues tremendo, ¿no? O sea, que fijamos un poco cómo son las cosas. Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le señor. escuchamos, adelante. Yo le llamo desde Valladolid. Adelante, le escuchamos. Mire, quería preguntarle sobre una duda que tengo. ¿Una persona católica se puede casar por el rito católico, o sea, en el sacramento del matrimonio? No se celebró Eucaristía, pero se casaron por el rito católico. Entonces, si no está bautizada... Si no está bautizada, dice usted. Sí. Sí, vamos a ver. Si existe la posibilidad de tener un matrimonio por la Iglesia mixto, o también, es decir, con una persona que no sea cristiana, que sea de otra confesión cristiana, o incluso que sea de otra religión. Un matrimonio que, en ese caso, lógicamente, se le pide a la parte no cristiana que asuma los compromisos de educación cristiana y los compromisos que asume la parte católica. O sea, sí es posible tal cosa. El hecho de que la celebración se hiciese sin la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, me imagino que, bueno, pues podría ser quizás un poco por discreción, pero tampoco hubiese habido ningún problema en que esa boda se hubiese hecho con Eucaristía y que hubiese comulgado exclusivamente la parte católica. Y lógicamente la parte no católica no va a comulgar, pero por lo tanto sí es posible una boda católica hecha entre un católico y un no católico, bien sea cristiano de otra confesión o bien sea de otra religión o que no profesa ninguna, aunque, como digo, pues sí que hay que pedir en esos casos toda una serie de precauciones para que las finalidades del matrimonio se mantengan y haya una asunción de deberes y de responsabilidades por la parte no católica también. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Quería hacerle una reflexión sobre las modas actuales. Por la calle vamos las mujeres, digamos, mirémonos todas, con una indecencia, unos vestidos totalmente provocativos, sin espalda, con los pechos al aire, con una inmoralidad muy grande de vestidos que las modas nos han traído. Pero no obstante, el dolor más grande y lo que me preocupa es que entran a la iglesia con toda naturalidad, incluso hacen lecturas en el ambón, en el altar, con unos vestidos, con unos tirantitos y todo al aire. Y yo digo, bueno, si el Señor viniera ahora y viera en la iglesia tanta falta de pudor,
¿qué pasaría? ¿Qué diría? A mí me hace sufrir mucho, porque habría que tener un límite. Las modas pueden venir como sea, el mundo es el mundo de mono y carne, pero un respeto en pues el templo. Yo me creo parece que tendría que ser un poco más vigilada esa situación, porque Gracias una vez por está su- una en la iglesia y delante tiene una señora con toda la espalda al aire. Y no solamente está así de esa manera, sino que es que se acerca a comulgar. Y yo De acuerdo, sufro mucho gracias por ese su aspecto. intervención y aunque sea un poquito brevemente le digo creo que tiene usted razón. Me parece que también cometemos, ¿no? O sea, el error de asumir el espíritu del mundo y no tener una capacidad crítica, ¿no? No hace mucho me decía un párroco que hoy en día, por ejemplo, cuando se acercan las confirmaciones, pues es que a los jóvenes y especialmente a las chicas hay que darles pues toda una serie de pautas. Oye, vamos a ver de qué manera vestimos el día de la confirmación, porque claro, ellos entienden que hay que vestirse de una manera un poco más elegante y hoy en día vestirse de una manera un poco más elegante pues es una forma inmodesta de vestir. El caso que usted ha puesto de que alguien incluso parece que como tengo que leer el domingo en la iglesia, pues me voy a poner un poquito más elegante para leer, y alguno entiende que por ese más elegante para leer es ir allí exhibiéndose de una manera inmodesta totalmente, ¿no? O sea, que es que falta el sentido del pudor de una manera evidente, ¿no? Y tenemos que decírselo, intentando no ofender. Yo creo que también, pues por ejemplo, igual un sacerdote, la manera de llamar la atención a alguien que lee la lectura así, tendrá que hacerlo con una delicadeza, ¿no? No le vas a humillar ante las demás personas en la sacristía, pero sí igual quedar con ella solas y decirle, oye, mira, no te quise decir nada el otro día, pero no sé si te diste cuenta que pam. O sea, también es importante que busquemos las formas de corregir prudentes, a solas, etcétera, con cariño, pero hay que corregir esas cosas. Es que es evidente que hay que corregirlas, ¿eh? De lo contrario, la no corrección de esas cosas acaba haciendo que las asumamos sin discernimiento alguno, ¿no? Como natural. Lo corriente acaba siendo norma, si no existe una corrección. O sea, tenemos una obligación moral de la corrección, especialmente lo digo a los sacerdotes, ¿no? Con cariño, con prudencia, con discreción, ¿no? Eso aparte, pero es que esas cosas hay que decirlas, ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.